Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como siempre empezaremos con los índices que tenemos de referencia, que son el DAX alemán, que lo tenemos aquí a la derecha, y el SP 500 que tenemos aquí a la izquierda abajo y el Dow Jones que tenemos a la izquierda arriba. Vemos como de nuevo tenemos una jornada de descensos, pero no tan pronunciados como ayer. De hecho, el SP 500 no baja mucho, baja un poco más el DAX y un poco más el Dow Jones, pero parece que el movimiento bajista pues ha perdido fuelle. Ayer fue el día de gran caída. Sospecho, como decíamos ayer, que sería precisamente por esos documentos que salieron hablando de la corrupción, del dinero corrupto que se mueve a través de los bancos. Y bueno, yo creo que eso es lo que hizo que las bolsas cayesen mucho ayer. Hoy aún estamos un poquito de resaca, pero no da la impresión que vaya a ir a mucho más, ¿no? Es verdad que todavía, por ejemplo, en el DAX estamos un poquito lejos de este soporte de los 12.283. No sé si querrá ir a tocarlo para consolidar un soporte. El Dow Jones también ayer rebotó en 26.552. No sé si querrán volver a acercarse a ese nivel. Y el SP 500 también tiene soporte en 3.191,6. No sé si querrán también confirmar esos soportes antes de volver a subir. Pero en principio parece que la fuerza bajista está muy cerca de finalizar. Esto luego lo veremos un poco mirando un poco las acciones principales cómo están, que nos darán un poco el termómetro de cómo puede ir los próximos días el mercado. En cuanto a las materias primas, tenemos el petróleo más o menos estable. Bueno, ha tenido volatilidad durante el día, pero está más o menos a los precios en los que cerró ayer. Si nos vamos al gráfico de horas, vemos cómo tras romper esta línea de tendencia alcista ha tenido esta bajada. Ahora mismo está en una zona intermedia, no se sabe muy bien hacia dónde puede ir. De momento, si trazamos una línea de tendencia por estos puntos, vemos cómo está por debajo de esa línea de tendencia. Mientras no logre superar esa línea, todavía estamos en tendencia bajista. Y en el corto plazo yo creo que todavía podría caer más. De todas formas, en cuanto supere esa línea, pues evidentemente esto cambia y vuelve a ir hacia arriba, ¿no? Pero en principio da la impresión de que podía caer bastante todavía. El oro sigue cayendo, no cae por debajo de ayer, pero sí que vuelve a caer, porque ayer cerró en esta zona de aquí en los 1912 y ahora está en 1899, bueno, 99 más o menos. Por debajo de esa línea de tendencia alcista de largo plazo, lo cual no es bueno. Pero bueno, tampoco, ya sabemos que las tendencias no son la línea de tendencia. Podríamos volver a establecer una tendencia alcista mientras no perdamos los mínimos relativos que tiene aquí en este punto, porque este último tramo alcista tiene este mínimo relativo, este máximo relativo, y aquí pues es una zona de consolidación que podría dar lugar a subidas con una pendiente inferior. Así que de momento no tenemos por qué dar perdida la tendencia. La plata está apoyándose en esta línea de tendencia bajista, tiene más abajo esa otra línea que vemos ahí, esta línea alcista que viene desde más atrás, que pasa más o menos por la zona de los 22,56. Quizás esté oscilando por estos niveles hasta tocar esa línea para volver a coger impulso más adelante. El platino ha roto el soporte de los 869,5, la pinta es de bajar bastante hacia la zona de 772,5, ha hecho una figura de techo en esta zona. Las divisas, pues tenemos al euro tocando el soporte que decíamos ayer que posiblemente llegaría a tocar, esa zona de 1,1692,1, y parece que ahí, bueno, de momento se ha frenado la caída en ese precio, pero todavía podría tener caídas adicionales porque esto parece una figura un poco fea en el techo y ya veremos a ver cuándo se da la vuelta. La libra contra el dólar vuelve a caer hacia la zona, bueno, por debajo del primer soporte que tenía, que era el 1,2768,8, y está acercándose al 1,26,818. En esa zona podría rebotar nuevamente, ¿no? Y la libra contra el yen, que también alguien me preguntó alguna vez, pues está por debajo incluso del último soporte que teníamos marcado, los 133,975.
Fijaros lo que ha caído desde que dijimos aquí que había roto esta línea y que podía caer. La barbaridad que ha caído, ¿eh? Desde 142, bueno, 41 y pico, hasta 133. Es muchísimo. Para tratarse de divisas, ¿no? Bien, vamos a ver cómo tenemos alguna acción. Este es el gráfico de Apple, por ejemplo, que lo tenemos repitiendo. Ha abierto el día con subidas. Ya ayer cerró en la parte alta del rango de precios del día. Y parece ser que en esta zona de los 105, 104 podría ser el suelo de Apple. Así que desde esa zona no creo que caiga mucho más y es lo que va a dar sustento a los índices. No creo que los índices caigan mucho porque estas empresas como Apple enormes que ponderan mucho en el índice, pues yo creo que hayan corregido lo suficiente. Microsoft, por ejemplo, ya la vemos también estable, sube un 0,35%, ha hecho la misma jugada que Apple, cerró ayer en los máximos del día y hoy ha abierto con subidas y ahora está corrigiendo un poco, pero más o menos estará consolidando estos días por encima de los 200 para volver a subir. Vamos a ver alguna otra de las tecnológicas importantes en el Nasdaq. Por ejemplo, Google, ya vemos que está subiendo. Casi la misma jugada. Ayer cerró en la parte alta de la vela, no tan alta como Apple y Microsoft, pero bastante arriba. Y hoy ha abierto con subida, con hueco, ha cerrado el hueco y ahora pues en esa zona consolidará y desde esa zona empezará a subir de nuevo seguramente. Amazon subiendo un 2,8% también, apertura con hueco. Amazon no ha cerrado el hueco como las otras, pero bueno, podría cerrarlo antes de continuar con ese movimiento alcista de recuperación. Y en todo caso lo que decimos, han bajado unos precios que son, yo considero buenos precios para estas empresas, porque son las mejores empresas del mundo, las más grandes, las que tienen mayores beneficios y además sólidos, o sea, constantes, no es una cosa que de repente Amazon vaya a dejar de vender, por ejemplo. Y me da la impresión de que están a precios muy atractivos, teniendo en cuenta que el dinero se devalúa, pues cualquiera que pueda meter en esos precios en Amazon, pues está muy bien, ¿no? Seguimos mirando un poco alguna otra. Por ejemplo, tenemos aquí Cisco. Cisco llevaba una caída bastante fuerte. Parece que se frena de nuevo en esta zona. Nos dejó aquí un pequeño hueco. Seguramente irá a cerrar ese hueco y subir hacia la zona de los 41 en los próximos días. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Cuáles son las mayores subidas? Bueno, Amazon es la que más. Facebook, aquí tenemos un 1,9%. Otra de las grandes empresas también iniciando esa recuperación. Vamos a ver qué hace alguna otra en el otro grupo del Nasdaq que tenemos aquí. Zoom, la aplicación Zoom de vídeo también sigue con la escalada. Lleva una subida impresionante desde que empezó todo el problema de la crisis sanitaria que hemos tenido. Y la verdad es que desde principios de año hasta ahora pues ha subido casi un por 8, ¿no? Bueno, no tanto, 7 por 7. Casi un por 7 ha subido, ¿no? Alguna vez me habéis preguntado por Mercado Libre. Bueno, ha tenido una corrección. Ahora en esta zona de 2000 parece que consolida y vuelve a empezar a subir. Bueno, Microsoft ya hemos visto que estaba subiendo. Vamos a ver cómo tenemos Tesla, por ejemplo. Aquí la tenemos, Tesla está bajando. Pero había sido de las que había aguantado muy en la parte de arriba de la cotización, no había tenido la corrección que han tenido las otras y es normal que se desmarque ahora con una bajada, ¿no? Está muy volátil Tesla y bueno, los múltiplos que se pagan por ella son altos y entonces puede comportarse un poco diferente que Amazon, que Apple, que Microsoft y todas estas empresas, Facebook, Google. Pero bueno, también está en la parte alta y también es de las que da movimiento y da mucho juego al mercado, ¿no? Da muchas oportunidades Tesla porque se mueve mucho. Y es una acción que le gusta mucho a la gente. Bien, no sé qué más contaros del índice americano. Vamos a ver cómo está el Dow Jones, algunas empresas un poco de otro sector. Por ejemplo, American Express vemos que baja.
Ayer fue de las más castigadas por el asunto este turbio que se destapó. Hoy sigue en la parte baja, pero bueno, estas cosas luego al final se acaban olvidando. Mm, lo llevan haciendo un montón de tiempo y, pues bueno, ahora mismo a corto plazo les ha sentado mal, Goldman Sachs también cayendo, pero seguramente dentro de un par de semanas se les olvidará y estará la cosa otra vez tranquila. JP Morgan también cayendo un 1,4%. Todo el mundo, al final, mm, que se haya descubierto que lo hacen, no es algo que, o sea, es algo que todo el mundo yo creo que ya sospechaba que lo hacían, o sea, tampoco es cosa de... Muy inocente tienes que ser para pensar que no lo hacían los bancos, eso. Entonces tampoco es algo que sea un sorpresón, es algo que simplemente se ha conocido ya a ciencia cierta, pero que todo el mundo más o menos sospechaba. O sea, las acciones ilícitas tienen que estar respaldadas por los bancos, si no sería imposible hacerlas, ¿no? Esto ya más o menos, yo he visto ya reportajes en la tele de gente que ha hablado de esto hace tiempo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo queremos ahí como dejar un poco oculto y echarle la culpa a otras cosas, como las criptomonedas, por ejemplo, pero la mayor parte de actividades ilícitas van a través de los sistemas legales establecidos, no a través de las criptomonedas. O sea que antes de las criptomonedas había corrupción y no es que con las criptomonedas haya incrementado la corrupción, es lo mismo, ¿no? Solo que tienen diferentes maneras de hacerlo y la manera más fácil de hacerlo que la tienen es con la economía normal, no con las criptomonedas. Las criptomonedas al final son rastreables y estas cosas pues son más ingeniería financiera hecha por los bancos que más difícil de rastrear, ¿no? Bien, no mucho más. Vamos a ver cuáles son las que más bajan. Bueno, los bancos ya hemos visto. Dow Chemical también está bajando y la pinta es fea, posiblemente seguirá cayendo. Boeing también no levanta cabeza y esta es de las típicas, como he dicho en el análisis de las criptomonedas de la mañana, de las típicas que no han recuperado lo que valían en febrero. ¿Por qué? Pues porque son las más afectadas por la crisis, evidentemente, pero cuando hay una crisis todo cae y luego lo que ocurre es que cuando el mercado se recupera, las que no tenían nada que ver con la crisis suben y las que sí que tienen que ver algo con la crisis pues se quedan estancadas atrás y no pasa nada, los índices van a seguir existiendo y van a seguir siendo alcistas porque normalmente los índices, las acciones que van mal son sustituidas por acciones que van bien, entonces a la larga siempre terminan siendo alcistas porque nunca se meten acciones malas en los índices, las malas se quitan y se meten las buenas. Así que siempre los índices van sumando, van sumando, van sumando a la larga, porque están siempre las mejores empresas. Es así como funcionan los índices. Así que bueno, eso es un poco lo que os quería contar. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, dadle a suscribir y a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.